Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bueno, estamos en el capítulo 1, donde hemos titulado Conceptos fundamentales y estructura atómica. Bien, la clase pasada vimos precisamente algunos conceptos como magnitudes fundamentales, derivadas, factores de conversión, análisis dimensional y otros aspectos, ¿no? Vamos a completar con algunos elementos más este capítulo, donde coloco como subtítulo escalas de temperatura. Bueno, generalmente se conocen 4 tipos de escalas, la Kelvin, la Celsius, Fahrenheit y Rankine, ¿no? Ahora, si tomamos como referencia la escala Kelvin, donde, dicho sea de paso, es una escala absoluta, que decir de que empieza de 0, acá está el 0 absoluto, y cuando llega a 273 grados Kelvin, ese es el punto de fusión del hielo, ¿no? Luego vamos subiendo, tenemos 373 grados Kelvin y ese punto se define como el punto de ebullición del agua. ¿No es cierto? Entonces, cuando hierve el agua a esa temperatura. Ahora bien, entonces las relaciones que tienen con otras escalas, precisamente acá está definido en esta figura. Pero cada una de ellas vamos a ir también analizando las fórmulas que nos sirven más que todo para llevar de una escala a otra, ¿no? Por ejemplo, decimos relacionando Celsius y Kelvin, es decir, relacionando estas dos escalas, ¿no es cierto? Se utiliza esta formulita, donde, fíjense bien, si tenemos un dato en la escala Kelvin, ¿verdad? Y queremos saber la temperatura en grados Celsius, directamente hacemos esta operación, ¿no? Del dato que vamos a conocer en grados Kelvin, estamos 273 y vamos a tener ya conocido, digamos así, ese dato ya en grados Celsius. Ahora, si de esta misma relación despejamos temperatura en grados Kelvin, entonces vamos a tener la relación de temperatura grados Celsius más 273. ¿Qué indica eso? De que teniendo un dato en grados Celsius, sumamos 273 e inmediatamente vamos a tener ya esa información en grados Kelvin, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con las otras escalas? Por ejemplo, entre las escalas Celsius y Fahrenheit, ¿no? Es decir, entre Celsius y Fahrenheit, ¿no es cierto? Pero para realizar esta definición o esta deducción de la fórmula, diremos, vamos a basarnos en 2 puntos, ¿no? Entre las escalas Celsius y Fahrenheit. Esos 2 puntos están en el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, ¿no es cierto? Precisamente entre estos 2 puntos. Donde, por una simple relación, podemos notar de que 100 menos 0 dividido entre 212 menos 32. Acá está la relación, ¿sí? O también, igualando, sería igual a temperatura en grados Celsius menos 0 y dividido entre la temperatura en grados Fahrenheit menos el 32, ¿no? Entonces realizamos esta relación entre estas 2 escalas. Ahora bien, de acá podemos notar de que en el lado izquierdo nos queda solamente el 100, ¿no es cierto? Y la diferencia entre 212 y menos 32 es directamente 180, ¿verdad? Y en el lado derecho tenemos temperatura en grados Celsius, menos 0, y luego temperatura en grados Fahrenheit, la cual está relacionada precisamente con esta escala, ¿no es cierto? Menos el 32. Entonces, llegamos a esta relación. Por lo tanto, simplificando 100 y 180, sacamos mitades, quintas, décimas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
vamos a llegar a una relación de 5 novenos, ¿no? Y 5 novenos es igual a temperatura en grados Celsius sobre temperatura en grados Fahrenheit menos el 32. ¿No es cierto? Entonces aquí notamos de que ya va a ser posible despejar temperatura en grados Celsius, ¿sí? Despejamos temperatura en grados Celsius, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a esta formulita, es decir, 5 novenos, en paréntesis, temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Es decir, de que teniendo un dato en grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces pasamos acá, realizamos toda esta operación y ya vamos a conocer ese resultado, esta vez pero en grados Celsius. O también, fíjense, en este caso, si queremos hacer en forma inversa, si vale el término, ¿no es cierto? Entonces despejamos de esta relación temperatura en grados Fahrenheit, empezamos temperatura en grados Fahrenheit, y vamos a tener esa relación, ¿no? La cual es igual a 9/5 multiplicado por la temperatura en grados Celsius más 32. ¿No? Teniendo un dato en grados Celsius, empezamos acá, multiplicamos por 9/5, sumamos 32 y vamos a tener ese dato, pero ya en grados Fahrenheit, ¿no? Ahora, en forma similar podemos proceder en este caso analizando con las otras escalas, por ejemplo, con Celsius, Fahrenheit, o también con Fahrenheit, Rankine, hacemos un análisis algo similar, ¿verdad? Y de ahí bien se resulta una relación general de las 4 escalas, ¿no? Esta es la relación general, donde la temperatura en grados Celsius sobre 5 es igual a temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido 9, pero a la vez es igual a temperatura en grados Kelvin menos 273 dividido 5, y esto a la vez es igual a temperatura en grados Rankine menos 492 dividido 6. ¿De acuerdo? Pero esta relación, como ustedes podrán notar, se utiliza de 2 en 2, ¿no? O bien utilizamos estas dos, fíjense, entre Celsius y Fahrenheit, o bien entre Fahrenheit y Kelvin, o bien entre Fahrenheit y Rankine, dependiendo de qué es lo que nos pide que hagamos, ¿no? Esta es la relación general. Ahora, quedando un poco más acá entre estas escalas, significa de que en este caso, equivalente al cero absoluto en la escala Celsius está el menos 273, ¿no es cierto? O sea, en esta escala, la temperatura más baja, si ustedes quieren, que se conoce, es menos 273 grados. En la escala Fahrenheit, menos 460. Y en la Rankine, como se puede notar nuevamente, empieza con 0, ¿no es cierto? Es por eso de que, fíjense, la escala Rankine y la escala Kelvin también son conocidas como absolutas. ¿Por qué como absolutas? Porque precisamente empiezan de 0, ¿verdad? Ahora, la relación que se tiene acá es el punto de fusión del hielo. Por ejemplo, el hielo se funde a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? A la vez, en la escala Fahrenheit, a 32 grados Fahrenheit, el punto de fusión del hielo, y a la escala Rankine en 492, ¿no? Ahora, a la temperatura a la cual hierve el agua, ¿verdad? En la escala Kelvin es 373 grados Kelvin. En la escala Celsius, sabemos que el agua hierve a 100 grados, ¿no? Pero Celsius, ¿no es cierto? Y está relacionado acá con Fahrenheit también 212, ¿no es cierto? Y también en la escala Rankine 672. O sea, significa de que a 672 grados, por ejemplo, en la escala Rankine hierve el agua, ¿sí? Entonces, vayan entendiendo bien, ¿no es cierto? O relacionando estas 4 escalas, las más conocidas. ¿Sí? Bien. Veamos algunos ejemplos, en este caso, para aclarar precisamente estas escalas de temperatura, donde acá les indico. El alcohol etílico hierve a 78.5 grados Celsius y se congela a menos 117 grados Celsius. Ahora, lo que nos pide en este ejemplo es convertir estas temperaturas a grados Fahrenheit. ¿Sí? En otras palabras, queremos saber 78.5 grados en Fahrenheit equivalente a cuánto es
En forma similar, en este caso, de menos 117 grados Celsius, equivalente a Fahrenheit 4.3. Es para ello, como ustedes notarán, directamente vamos a aplicar una de las formulitas que la hemos deducido, esta, ¿no? Esta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Utilizamos esta formulita, acá está. Temperatura en grados Fahrenheit 9/5, temperatura en grados Celsius más 32. Ahora, en vez de temperatura en grados Celsius, vamos a reemplazar por 78.5, ¿verdad? Este primer dato. Y luego sumamos 32, y haciendo toda esta operación, ustedes también pueden hacer, ¿no es cierto? El resultado sale 173.3 grados Fahrenheit. Lo cual quiere decir de que 78.5 grados es equivalente a 173.3 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ahora bien, también nos indica de que se congela a menos 117. Entonces aplicamos esta misma formulita, ¿verdad? Aplicamos esta misma. Solo que ahora, en vez de la temperatura en grados Celsius, acá está, ¿no es cierto? Grados Celsius, vamos a reemplazar por menos 117. ¿De acuerdo? Y realizamos toda esta operación, ¿no? 9/5 por menos 117, sumamos 32, y el resultado a la cual llegamos es menos 178.6 grados. Eso es equivalente. ¿De acuerdo? Pues de esa manera, jóvenes, se va realizando estas operaciones cuando conocido un dato en una escala, queremos saber cuál es su equivalente en la otra escala. ¿Sí? A ver, para aclarar un poco más estos conceptos, vamos a plantearnos un otro ejemplo. Acá voy a continuar. Bueno, acá coloco otro ejemplo. Bueno, este ejemplo lo planteo de la siguiente forma, donde les indico, en un día caluroso, indicaremos, en la ciudad de Santa Cruz, indicaremos de Santa Cruz, ¿no? A ver, la temperatura indicaremos es 36 grados Celsius. ¿Sí? Ahora bien, esta temperatura, acá coloco punto seguido, convertir en grados Kelvin, coma coloco, grados Fahrenheit y grados Rankine. ¿Se entiende este ejemplo, este enunciado? Bien, a ver, realizando la solución en este ejemplo precisamente. A ver, ¿cómo llevamos este dato de 36 grados Celsius precisamente a estas otras escalas? A ver, iremos más antes convirtiendo a la escala precisamente Fahrenheit, ¿no? A ver, decimos en grados Kelvin más antes, ¿no? Iremos en grados Kelvin. Ahora, para llevar 36 grados Celsius a la escala, en este caso Kelvin, vamos a hacer uso de la formulita que ya le hemos mostrado, donde la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más el 273, ¿verdad? Es decir, temperatura en grados Kelvin va a ser igual, en vez de la temperatura en grados Celsius, voy a empezar por 36, lo sumamos 273 y vamos a tener acá el resultado
en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, realizando esa suma, el resultado, ustedes también pueden hacer esta operación, da directamente 309 grados Kelvin. ¿Sí? Por otro lado, también podemos convertir en grados Fahrenheit, ¿verdad? Para llevar a la escala Fahrenheit más bien, vamos a hacer uso nuevamente de esta ecuación, que ya la conocemos, ¿no? Donde temperatura en grados Fahrenheit, esto es igual, ya sabemos, a 9/5, ¿no es cierto? Temperatura en grados Celsius más el 32. ¿Está correcto? Ahora, reemplazando datos. En este caso, el dato que tenemos en la escala Celsius. Entonces vamos a tener temperatura en grados Fahrenheit. Esto es igual a 9/5. En vez de la temperatura en grados Celsius, reemplazo por 36 y lo sumamos, en este caso, 32. ¿Sí? Entonces, realizando esta operación, el resultado nos va a dar, obviamente, en grados Fahrenheit. ¿No? Entonces, podemos hacer esa operación, ¿no es cierto? Yo obtengo, no sé si ustedes también, 96.8 grados Fahrenheit. ¿Sí? Finalmente, llevaremos a la escala Rankine. Para llevar a la escala Rankine, vamos a acudir a la relación general de estas escalas de temperatura, donde vamos a tomar en cuenta ahora grados Celsius y Fahrenheit. ¿No es cierto? Entonces, de la relación general, acá indicaremos, de la relación general, diremos, bueno, de la relación general, entonces vamos a obtener temperatura en grados Celsius sobre 5, en grados Celsius, en este caso sobre 5, y luego igualado, en este caso, a temperatura en grados Rankine, ¿no? Menos el 492 y dividido entre 9. ¿No es cierto? Ahora, de esta relación, obviamente, lo que vamos a despejar es temperatura en grados Rankine, ¿verdad? Despejando temperatura en grados Rankine, ¿qué vamos a obtener? 9 lo pasamos al otro lado a multiplicar, va a aparecer como 9/5 temperatura en grados Celsius, y menos 492 lo llevamos al otro lado con signo positivo, va a aparecer como más 492. Por lo tanto, reemplazando datos, ¿no? Acá tenemos el 9/5, ¿no es cierto? Temperatura en grados Celsius, copiamos el 36 y vamos a sumar el 492. Entonces de acá vamos a obtener este dato en grados Rankine. En otras palabras, 36 grados Celsius equivalente en grados Rankine, ¿cuánto es? Realizamos toda esta operación, ¿verdad? Y el resultado nos da 556.8. 556.8 grados Rankine. ¿Están de acuerdo? O sea que 36 grados, fíjense, hemos convertido a las escalas Kelvin, Fahrenheit y Rankine, ¿no? Y obviamente tiene que cumplirse también esta relación. Por ejemplo, si hemos empezado de 36 grados, por ejemplo acá, ¿no? Acá es 36 grados, ¿no es cierto? Bueno, acá es 36 grados en la escala Celsius. Ahora su equivalente en la escala Kelvin, donde estamos, acá está. Hasta acá, fíjense, en la escala Kelvin será 309, ¿sí? Nos vamos, en este caso, a la escala Fahrenheit. ¿Cuánto hemos obtenido de la Fahrenheit? Acá está. Fíjense, 96.8.
Solamente en este punto vamos a tener 96.8, ¿no? Y relacionando con la Rankine, en este punto el resultado es 556.8. Solamente acá fíjense, en este punto precisamente vamos a tener 556.8. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera también acá relacionamos esa temperatura de 36 grados con la Kelvin, la Fahrenheit y la Rankine. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado también haremos un repaso al concepto de peso y masa, ¿no? Indicamos peso y masa. Estamos en el capítulo de conceptos fundamentales. Para definir en este caso peso y masa, me baso en la siguiente figura. A ver, dibujaré en este lado para que se entienda bien. A ver, de la siguiente forma. ¿Ustedes creen que masa es igual a peso? ¿Qué dicen? No es lo mismo, ¿no? Peso es totalmente diferente a masa. Y vamos a aclarar con una figura precisamente. A ver, por ejemplo, vamos a asumir de que acá se tiene una esferita de una cierta masa m, el cual va bajando verticalmente, y acá está el piso, ¿no? Acá está el suelo. ¿No es cierto? Vamos a asumir de que esta esferita ha sido liberada, que ha sido desde este punto, que dejamos en libertad, y obviamente baja verticalmente, ¿no? Por la atracción de la gravedad, en dirección al suelo. ¿No es cierto? Ahora, esta esferita va a bajar con una cierta aceleración, en este caso A, ¿sí? Por otro lado, también, sobre esta esferita se va a ejercer una fuerza, obviamente de la gravedad, dirigida directamente hacia el suelo. Ahora, por la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? También recordamos esta ley. Por la segunda indicaremos ley de Newton, ¿verdad? Sabemos que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. ¿No es cierto? Ahora, en esta figura, fíjense, esta fuerza con la cual es atraído el objeto hacia el suelo, directamente se define en este caso como peso, ¿no? W, ¿no es cierto? Y esto es igual a la masa del objeto multiplicado por la gravedad. Es decir, esta aceleración es igual ahora a la gravedad, ¿no? ¿No es cierto? Pero la masa en este caso, obviamente, la masa es la misma del objeto, ¿no? De todas maneras se define el peso, ¿no? Entonces, acá quedamos donde decimos W precisamente es el peso, ¿no? Yo sé que ustedes tienen conocimiento de inglés básico, ¿verdad? Peso en inglés, ¿cómo se escribe? Ustedes me corrigen si no está bien escrito. Es weight, ¿no? ¿Sí? Y con este inicial precisamente se define también el peso, ¿no? Ustedes deben saber de que muchos textos también, no solamente de química y física, son traducidos del inglés al español, ¿no? Y algunas fórmulas obviamente han quedado con iniciales que están precisamente en el idioma, en este caso, del inglés, ¿no? Además, dicho sea de paso, inglés es el idioma universal que se utiliza. Por otro lado, M es la masa. M en este caso es la masa, ¿no es cierto? Y la G
y la G es la aceleración de la gravedad. Aceleración, en este caso, indicamos de la gravedad. ¿Sí? De esa manera vamos aclarando esta formulita. Ahora, para hallar masa. Para hallar indicaremos masa. Si conocemos el dato del peso, ¿no es cierto? Directamente ya se puede conocer la masa, ¿verdad? Es decir, fíjense, si acá, definimos peso es igual a masa gravedad. Entonces, de esta relación despejamos la masa y directamente esto va a ser igual al peso sobre gravedad. ¿No es cierto? Entonces, sabiendo el peso y dividiendo entre la gravedad, que es un dato conocido, es el 9,8, ¿no? Esto sobre segundo al cuadrado, ya podemos tener la información de la masa, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las unidades del peso? ¿No? Unidades indicamos del peso. Decimos del peso. Entonces, en este caso, sabiendo de que el peso es igual a masa por gravedad, sabemos que la masa se mide en kilogramos, ¿no? Y la G, como es la masa, en metros sobre segundo. No sabía que yo y programas, camiones. Les ruego, jóvenes, de que apaguen su micrófono, por favor, les ruego. Si no, no vamos a poder continuar. Después es los que traen mercancía, ¿no? Apaguen, por favor, su micrófono. Compañero, su micrófono está prendido. Apaguen, por favor. Bien, entonces la relación de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado directamente da el newton. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera vamos definiendo también unidades de estos elementos que está relacionado precisamente con el peso. A ver, para ir aclarando cierto este concepto, vamos a analizar este ejemplo, ¿no es cierto? Donde el enunciado lo realizo de la siguiente forma. A ver, el peso, les indico, el peso de un trozo, diremos, de metal, el peso de un trozo de metal, a ver, el peso de un trozo de metal, les decía, vamos a darnos un dato, es 15 newtons, es 15, indicaremos en newton, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, calcular su masa en gramos, calcular, indicaremos su masa en gramos y en libras. En gramos indicamos y en libras. ¿Se entiende el enunciado, verdad? ¿No es cierto? Bueno, vamos a asumir de que acá se tiene un trozo de metal. Bueno, nosotros representamos de esta forma. Bueno, algo así. ¿No es cierto? Donde precisamente tiene un cierto peso, pero también tiene una cierta masa, ¿no? Este trozo de metal. Ahora, lo que nos pide que calculemos es la masa precisamente de este objeto, pero en gramos y en libras. A ver, ¿cómo haríamos este cálculo? Más antes vamos a basarnos en la definición del peso, ¿no? Donde sabemos que el peso está definido con W precisamente es el peso, esto es igual a masa gravedad, ¿no? Ahora, si despejamos la masa, va a ser igual a peso sobre gravedad, ¿no es cierto?
Ahora bien, la masa. Fíjense, repasando datos. El peso de este objeto nos indica que es 15 newtons. ¿No es cierto? Y vamos a dividir entre la gravedad, el dato que más se utiliza, como ustedes saben, ¿no es cierto? 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora este resultado tiene que darnos en kilogramos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, uno dirá, ¿pero de dónde sale el kilogramo? Precisamente esta relación, ¿no? Del Newton. O sea, en este caso es también como decir 15 newtons, o sea, 15, hablando de unidades, kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado. Y vamos a dividir en este caso, bueno, voy a copiar de nuevo, 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, como ustedes notarán, fíjense, se va a simplificar directamente metros sobre segundo, metros sobre segundo. ¿Sí? Y el resultado nos va a dar en unidades de kilogramo, ¿no es cierto? Entonces, realizamos la división de 15 dividido, en este caso, el 9,8. Y ese resultado es 1,53, ¿no? 1.53. ¿Sí? Sí, sí. Ya, 1,53 kilogramos. Ese es el valor de la masa de este objeto, pero en kilogramos. Pero nos pide que hagamos este resultado en gramos. ¿No es cierto? ¿Cómo llevamos a gramos? Bueno, ya hicimos ejemplos de factores de conversión, ¿verdad? Entonces, si queremos convertir en gramos, el resultado de 1,53 gramos, realizamos un factor de conversión, ¿verdad? Bueno, colocamos gramos y kilogramos. ¿No es cierto? Perdón. No, al revés, ¿no? Acá tiene que ser 1,53 kilogramos, ¿sabes? Kilogramos. Ahora, para simplificar kilogramos, bueno, sabemos la equivalencia entre kilogramo y gramo, ¿no? ¿Verdad? Donde en un kilogramo existe 1000 gramos. Entonces simplificamos, en este caso kilogramos, y vamos a obtener este resultado ahora sí en gramos, ¿no? Pero acá no hay más de calculadora, ¿no? 1,53 por 1000, y directamente va a ser 1530 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, también nos pide que mostremos el resultado en libras, ¿no? Entonces, fíjense, sabiendo de que la masa de este objeto es 1530 gramos. Ahora bien, para convertir en libras, un factor de conversión, acá colocamos gramos y acá colocamos libras, ¿no? Y sabemos que una libra es equivalente a 453,6 gramos. Entonces, bueno, se va a simplificar gramos con gramos, ¿no? Y este resultado vamos a obtener en libras. Ustedes también pueden ya realizar 3,37. ya, 3,37, ¿verdad? Sí. 3,37. De esa forma, jóvenes, calculamos la masa de este objeto, ¿no es cierto? En gramos más antes y también luego en libras, ¿no? Entonces, la relación que existe, les repito, entre peso y masa, ¿no? No son iguales por ese caso, ¿no es cierto? En este caso, el peso está definido directamente con la W, les repito, ¿no? La cual es igual a masa-gravedad. Ahora, como ustedes notarán, el peso también va a depender mucho en este caso de la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, no va a ser lo mismo este peso, es como medir un objeto acá en nuestro planeta Tierra, como en la Luna, por ejemplo. Sabemos que en la Luna la gravedad es menor
que en el de la Tierra. ¿No es cierto? Seguramente este objeto, fíjense bien, pesará menos en la Luna. ¿Por qué va a pesar menos? Porque la gravedad en este caso es menor. Si no me equivoco, esta gravedad en la Luna es 1,62, ¿no? 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, les repito, mucho depende del lugar donde estamos queriendo medir un objeto. ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo? ¿Sí? Sí, listo. Entonces, de esa forma, jóvenes, ustedes también pueden ir realizando operaciones, ¿no? Porque estos conceptos es necesario tenerlos en cuenta porque en los siguientes capítulos que vamos a desarrollar, vamos a hablar bastante de masa y peso. Entonces, pues, de que ya desde este capítulo quería directamente aclararles estos conceptos. Y también, obviamente, en este caso, con ciertos ejemplos. ¿Sí? Déjame, se nos va acabando el tiempo, nos daremos un descanso de 10 minutos y luego volvemos.